Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta hermosa blusa para mujer. Es una blusa muy fresca, muy original, muy cómoda y además se teje facilísimo. Son solamente 2 tiras que forman la parte de arriba, el canesú de la blusa, y una vez que las tengamos hechas en una puntada muy bonita que es el punto telar, las vamos a unir y después de ahí sacaremos los puntos para tejer el faldón que cada quien podrá tejer de largo que quiera. El punto del faldón se llama punto de encaje en canalé. Es una puntada muy abierta, es un encaje, como su nombre lo indica, y la verdad que queda preciosa la blusa y es muy sencilla. Van a ver que les va a gustar. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior de la pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada talla. Yo aquí la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de la blusa son lana en grosor 2 o grosor fino. La cantidad para cada talla no la puedo precisar porque cada quien le dará el largo que quiera a su blusa. En mi caso, sí les puedo decir que la mía mide 42 centímetros. Yo tejí la talla chica y me llevé aproximadamente 260 gramos de lana. Entonces, eso les puede servir para darse una idea de la cantidad de material que deberán usar. Vamos a utilizar un par de agujas de 4.5 milímetros y una aguja lanera para poder hacer las costuras y esconder las hebras que nos vayan quedando. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer esta hermosa blusa, así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que si les gusta el tutorial, le den al me gusta que esté allá abajo. Vamos a empezar tejiendo la tira del lado derecho de la blusa. Vamos a utilizar las agujas de 4.5 milímetros. Yo para montar los puntos voy a utilizar 2 agujas de 3 milímetros, las pongo juntas. Esto es opcional. Si las tienen por ahí a la mano, es para que sea más fácil tejer la primera vuelta. Si no, pues monten directamente en una aguja de 4.5 milímetros. Y vamos a montar 39 puntos. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos del lado izquierdo y que no nos sobre ni nos falte material, entonces yo lo que hago, es una sugerencia, es enrollar la lana, en este caso en las 2 agujas de 3 milímetros, tantas veces como puntos necesite. Así que voy a enrollar 39 veces. 39 veces enrollé la lana, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito para que no me sobre ni me falte material. Entonces, para montar los puntos, cada quien los puede montar como le guste, como le acomode más. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo meto por las 2 agujas, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro de las 2 agujas y tiro. Tengo el primer punto, otra vez. Hago un aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 39 puntos. Una vez que tenemos montados los 39 puntos, simplemente sacamos una de las 2 agujas de 3 milímetros y ahora los puntos nos quedan así, muy flojitos y es muy cómodo tejer nuestra primera vuelta. Vamos a empezar ahora sí ya con nuestra aguja de 4.5 milímetros y vamos a empezar esta primera vuelta. Van a ver que la puntada que vamos a hacer, que es puntada de trama o puntada de telar, también se le llama, es muy sencilla, súper sencilla. Van a ver qué fácil resulta.
Primero vamos a dejar un borde en este lado. Acuérdense que este es la tira del lado derecho de la blusa. Vamos a dejar un borde de 4 puntos en punto de arroz. El punto de arroz es tejer un punto de derecho y luego un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés. Ese es el punto de arroz. Ya cuando vengamos en la vuelta por el revés de la labor, les indico cómo tejemos los puntos. Ahora sí, vamos a empezar con la puntada. Empezamos tejiendo un punto de derecho y ahora pasamos la hebra de atrás hacia adelante. Y el punto que sigue lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Lo tomamos como si lo fuéramos a tejer de revés. Lo pasamos, ya está. Regreso la hebra para atrás y eso es todo. Repetimos ese patrón todo el tiempo. Un punto de derecho, hebra para adelante, deslizo el punto como si lo fuera a tejer de revés, hebra para atrás y vuelvo a repetir. Un derecho, hebra para adelante, deslizo, hebra para atrás. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Derecho, hebra para adelante, revés, derecho, hebra para adelante, deslizamos el revés, hebra para atrás y el último punto lo vamos a considerar punto de orilla. Lo vamos a tejer siempre de derecho retorcido en todas las vueltas. Lo tejo tomando la patita de atrás para que nos quede más apretadito, eso es todo. Y listo, ya acabamos la primera vuelta, es por el derecho de la labor. Ahora, para hacer la vuelta por el lado del revés, lo primero que vamos a hacer es tomar la otra aguja de 4.5 milímetros. Y vamos a empezar a tejer. Es muy sencillo porque todos los puntos los vamos a tejer de revés hasta que lleguemos a los últimos 4 puntos que se acuerdan que los tejimos en punto de arroz porque vamos a formar un borde. Entonces, simplemente tejemos de revés todos los puntos. El primer punto de este lado sí es punto de orilla, ¿se acuerdan que lo tejimos de derecho retorcido? Bueno, para empezar la vuelta simplemente lo vamos a deslizar, lo pasamos sin tejer. Y ahora ya empezamos a tejer todos los puntos de revés. Así van a ser todas las vueltas por el revés de la labor, tejer todos los puntos de revés. Muy bien, ya llegamos. Aquí están los últimos 4 puntos que van en punto de arroz. La vuelta por el revés en el punto de arroz es pues tan sencilla como el mismo punto. Simplemente vamos a tejer los puntos al revés o al contrario de cómo se presentan. Este que tenemos aquí, que está de derecho, nosotros lo tejemos de revés. Y el que está de revés lo tejemos de derecho. Otra vez tenemos un derecho, lo tejemos de revés y el punto de la orilla, que forma parte del punto de arroz para que nos quede más apretadito, lo tejemos de derecho retorcido también. Así es como se teje el punto de arroz. En la segunda vuelta se invierte el orden de los puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 por el lado del derecho de la labor. Nuestra puntada telar solamente tiene 4 vueltas. Vamos a hacer la tercera. Empezamos con los 4 puntos en punto de arroz. Empiezo tejiendo el derecho. Aquí sí lo tejo, muy importante. Un derecho, un revés, un derecho y un revés. Listos los 4 puntos de arroz. Ahora, fíjense muy bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta, pero vamos a invertir el orden. Ahora, primero paso mi hebra para adelante, deslizo el punto que sigue como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo tejo igual, lo deslizo y hebra para atrás. Y el siguiente punto sí lo tejo de derecho. Otra vez, hebra para adelante, deslizo, hebra para atrás y tejo de derecho. Hebra para adelante, deslizo, hebra para atrás y tejo de derecho. Como pueden ver es exactamente lo mismo, nada más estamos invirtiendo el orden.
Entonces así vamos a continuar toda la vuelta. Terminamos la vuelta, ahora terminamos con un punto de derecho y después el punto de orilla que tejemos igual de derecho retorcido. Y ya está, esta fue la vuelta número 3. Ahora hacemos la vuelta número 4, que es por el revés de la labor, donde simplemente tejemos todos los puntos de revés hasta que lleguemos a los 4 puntitos del borde en punto de arroz. Llegamos, nos quedan los 4 puntos del borde que tejemos en punto de arroz. Entonces, si tengo derecho, tejo revés, tengo revés, tejo derecho, revés y el último de derecho retorcido. Y esa fue la vuelta número 4 por el revés de la labor. Ahora vamos a continuar tejiendo, repitiendo constantemente estas 4 vueltas hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 5 centímetros. En mi caso fueron 16 vueltas en total lo que tuve que tejer. Entonces vamos a tejer esas vueltas hasta 5 centímetros. Una vez que llegamos a esos 5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, ahora vamos a tejer completita esta vuelta por el derecho de la labor y cuando vengamos por el revés les indico qué es lo que vamos a hacer. Ahora, al empezar la vuelta por el lado del revés, para formar lo que será la sisa de la blusa, vamos a rematar 6 puntos. Entonces, deslizamos el primero y ahora tejemos de revés porque vamos en vuelta del revés y rematamos 1, tejo de revés y remato 2. Remato 3, 4, 5 y 6. Esos 6 puntos rematados van a formar la sisa. Y ahora vamos a formar el mismo borde que estamos formando de este lado, lo tenemos que formar de este lado. Así que tejemos 4 puntos en punto de arroz. Para esto ya tenemos aquí el que será el primer punto, tejemos el que sigue de revés, el que sigue de derecho y el que sigue de revés. Y ya tengo los 4 puntos en punto de arroz que van a formar un borde igualito al que estamos formando en este lado. Y ahora ya continuamos tejiendo toda la vuelta, como vamos en vuelta por el lado revés de la labor. Tejemos todos los puntos simplemente de revés hasta llegar a los 4 puntos de borde que van en punto de arroz. Muy bien, y terminamos la vuelta con los 4 puntos del borde que son en punto de arroz. Entonces ahora, fíjense bien. En la aguja nos quedan 33 puntos. Montamos 39, disminuimos 6 para la sisa y nos quedan entonces 33 puntos, de los cuales 4 de cada lado van en punto de arroz y los 25 centrales los vamos a tejer en punto telar. Y vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta que tomando la medida desde aquí, donde rematamos los 6 puntos de la sisa, hasta la aguja alcancemos 38 centímetros. Una vez que llegamos a los 38 centímetros, midiendo desde donde rematamos los 6 puntos de la sisa hasta la aguja, lo que vamos a hacer ahora es remontar esos 6 puntos que rematamos aquí, los vamos a remontar de este lado, de la siguiente manera. Acabo de tejer la vuelta por el lado derecho de la labor y ahora cuando voy a empezar la vuelta por el revés, ahí es donde voy a aumentar los puntos. Necesito que me queden exactamente en el mismo lado que los rematé. Entonces yo los voy a aumentar de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Aquí en el primer punto dejo 1 y lo meto en la aguja izquierda. Llevo 1. Tejo y lo monto a la aguja izquierda 2, tejo 3, tejo 4, tejo 5 y tejo
y lo pongo en la aguja y ya remonté los 6 puntos que rematé aquí abajo. Y ahora simplemente vamos a continuar tejiendo. Vamos a empezar una vuelta por el revés de la labor. Aquí sí tejo de derecho el primer punto porque es su primera vuelta. Después ya solo lo voy a deslizar. Y como voy por el revés, todos los puntos los vamos a tejer de revés. Aquí ya no vamos a hacer borde de punto de arroz en este lado de la labor, porque va a formar la parte de la sisa. Entonces ahí, igual que empezamos, ya no hay borde. Solo vamos a dejar el borde de este lado de nuestra labor. Terminamos la vuelta. Último punto de derecho retorcido. Y ahora simplemente vamos a continuar tejiendo. Ya todos estos puntos, solo 4 van en punto de arroz. Todo lo demás va a ser en punto telar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tejer? Hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos aquí para formar estos 5 centímetros, ¿se acuerdan? Bueno, pues cuando tengamos el mismo número de vueltas, en mi caso fueron 16 vueltas, pero de eso depende de la tensión con la que teja cada quien. Entonces, cuando tengamos el mismo número de vueltas, vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, ya completé el mismo número de vueltas que di para formar esos 5 centímetros y entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Los primeros puntos, los que forman esa tirita en punto de arroz, sí los vamos a tejer en punto de arroz. Entonces tejo y remato, luego me toca de derecho y remato y de revés y remato. Y ahora a partir de aquí ya todos los puntos los tejemos simplemente de derecho y vamos cerrando. Acuérdense que siempre cerramos las labores flojito, bueno, conservando la misma tensión que hemos tenido durante toda la labor para que no se nos frunza ese final. Entonces cerramos todos los puntos. Terminamos. Pasamos por aquí la hebra y vamos a cortar. Y con esto terminamos la tira del lado derecho de la blusa. Ahora vamos a ver cómo hacemos la tira del lado izquierdo. Muy bien, ahora para hacer la tira del lado izquierdo de la blusa vamos a montar igual los mismos 39 puntos. Una vez que están montados, igual saco la aguja de 3 milímetros y vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a invertir. En la tira del lado derecho empezamos con los puntos de borde en punto de arroz. Aquí va a ser exactamente al revés. El punto de arroz nos va a quedar de este lado. Entonces quiere decir que empiezo a tejer esta primera vuelta de la siguiente manera. El primer punto, que es punto de orilla, en este caso sí lo tejo porque es su primera vuelta. Después ya no lo voy a tejer. Ahora ya empiezo con la puntada telar. Entonces tejo un punto de derecho, hebra para adelante, deslizo el punto que sigue de revés, hebra para atrás y repito otra vez un punto de derecho, hebra adelante, deslizo, hebra para atrás. Y así hasta que terminemos la vuelta y nos queden solamente los 4 puntos del borde en la aguja. Derecho, hebra para adelante, deslizo, dejo aquí la hebra porque ahora voy a tejer los 4 puntos que van en punto de arroz y el primer punto lo tejo de revés. Entonces dejo aquí la hebra y tejo mi punto. Y el que sigue de derecho y el que sigue de revés y el último va de derecho, retorcido para que quede apretadito. Y ya está el borde de 4 puntos en punto de arroz. Ahora hacemos la vuelta por el revés de la labor.
Lo primero que hago es cambiar mi aguja, la otra aguja de 4.5 milímetros y ahora empezamos. Acuérdense que en los 4 puntos de punto de arroz, el primer punto sí lo tejemos, le toca de derecho, entonces lo tejo de derecho y luego me toca de revés y luego de derecho y luego de revés. Y ahora ya continúo con toda la vuelta, como vamos por el revés de la labor, pues todos los puntos se tejen de revés. Terminamos la vuelta. Último punto de derecho retorcido. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo hasta completar el mismo número de vueltas que dimos en la otra tira, en la tira derecha, esta es la tira izquierda, para poder hacer la disminución de los puntos que corresponden a la sisa, que ahora los haremos de este lado. Es hacer lo mismo, pero invirtiendo el lugar donde va el borde de puntos de arroz. Eso es lo único. Entonces vamos a completar ese mismo número de vueltas y los veo para hacer la disminución de los 6 puntos de la sisa. Muy bien, ya que alcanzamos el mismo número de vueltas, los 5 centímetros, entonces ahora de este lado, por el derecho de la labor, vamos a hacer las 6 disminuciones. Deslizo, tejo todos los puntos que voy a disminuir de derecho, no hago puntada en esos 6 puntos. Remato 1, tejo de derecho, remato 2. Tejo, remato 3, 4, 5 y 6. Y entonces ahora, igual que en la otra tira, aquí nos quedan en la aguja 33 puntos y vamos a continuar tejiendo igual que lo hicimos en el otro lado. Vamos a poner aquí los 4 puntos en punto de arroz, después tenemos 25 puntos en punto telar y terminamos con los 4 puntos de punto de arroz del otro borde. Entonces ya tenemos aquí el primer punto de los 4 puntos de punto de arroz. Entonces revés, derecho y revés. Continúo en punto telar, deslizo y tejo de derecho, deslizo y tejo de derecho. Y así hasta que alcancemos los mismos 38 centímetros a partir de aquí que tejimos en la tira del lado derecho. Cuando lleguemos ahí vamos a aumentar los puntos nuevamente y la terminaremos igual que la otra tira. Ya vieron que es lo mismo, nada más lo estamos invirtiendo. Así que vamos a continuar tejiendo. Ya completé el mismo número de vueltas que en el otro delantero y entonces ahora lo que vamos a hacer, como les dije, es aumentar los 6 puntos que disminuimos aquí, los vamos a remontar de este lado. Entonces vamos a hacer los aumentos igual que en el otro delantero. La única diferencia cuál es que aquí vamos a hacer los aumentos por el lado derecho de la labor. Pero es lo mismo, mecánicamente hablando, es lo mismo. Tejo un punto y lo pongo en la aguja izquierda. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 puntos. Entonces ahora, como voy a tejer por el lado derecho de la labor, me tengo que fijar en qué vuelta voy, si es la vuelta 1 o la vuelta 3. En mi caso, yo voy en la vuelta 3, así que voy a tejer de la siguiente manera. Empiezo con el punto de orilla, que en este caso sí lo tejo porque es su primera vuelta, entonces lo tejo de derecho. Y como es la vuelta 3, después me toca hacer un deslizado, hebra para atrás y un derecho, hebra adelante, deslizado, hebra atrás y derecho. Y de esta forma me va a casar perfectamente con los demás puntos de la labor.
derecho, y aquí tengo ya el deslizado y ya llegué a la parte donde tengo los puntos en telar y me coincide perfectamente. Entonces así vamos a continuar hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos aquí abajo y simplemente ya cerramos todos los puntos. Una vez que tenemos ya las dos tiras tejidas, lo que vamos a hacer es unir la sisa. Vamos a poner nuestra tira de esta manera, cualquiera de las dos, y vamos a hacer una costura en esta parte. Para eso vamos a utilizar una aguja lanera. La enhebramos con la hebrita que nos quedó cuando cerramos los puntos o cuando empezamos la labor y vamos a ir haciendo una costura lateral. Vamos a utilizar los nuditos que nos fueron quedando. Entonces empezamos. Aquí tenemos la hebra en el borde y entonces la pasamos por el borde del otro lado. Ahora me vengo y tomo el primer nudito. Aquí está, paso mi hebra. Y ahora el primer nudito del otro lado, igual, pasamos la aguja. Ahora nos regresamos al de este lado y ahora al de este lado. No hace falta que tiremos muy fuerte del hilo porque después al terminarlo completo vamos a fijar la tensión que queremos en el hilo. Entonces lo pasamos por cada nudito, uno y otro. Llegamos al borde y el borde de este lado. Y ahora sí jalamos para darle la tensión que queremos. Y ya nos queda perfectamente bien. Ahora por detrás vamos a hacer un remate. Paso mi hebra para acá y después para acá. Y ahora ya hacemos un pequeño nudito. Y escondemos la hebra, la perdemos por los mismos puntos. Y ya está, podemos cortar. Así hacemos la costura del otro delantero. Y bueno, pues ya tenemos finalmente las dos tiras unidas por la sisa, que es lo que va a formar el canesú de la blusa. Ahora nos falta hacer la costura central donde vamos a unir el frente y la parte de la espalda. ¿Qué tan grande vamos a hacer esta costura o qué tan pequeña ya es al gusto de cada quien, dependiendo de la profundidad que le quieran dar al escote? Yo voy a hacer una costura de aproximadamente 5 centímetros, igual que las de las sisas, y la voy a hacer igual, haciendo, pasando la hebra, uniendo nudito con nudito. De esa manera ya vieron que la puntada queda prácticamente invisible en este caso. Entonces vamos a hacer esas dos costuras y les digo cómo continuamos con el faldón de la blusa. Vamos a hacer ahora el faldón de la blusa. Yo utilicé una puntada que se llama encaje en canalé. Es muy sencilla, solo tiene una vuelta que se repite constantemente. Vamos a ver cómo vamos a levantar los puntos para poder tejer el faldón. ¿Se acuerdan que cuando tejimos los frentes montamos 39 puntos para cada una de las dos tiras que hicimos? Bueno, pues vamos a montar 39 puntos por cada tira. En total tenemos que tener 78 puntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense muy bien. Ponemos nuestra prenda por el derecho de la labor. Nosotros lo que vemos es el derecho. A partir de ahí vamos a levantar los puntos. Yo lo tejí en dos partes porque yo prefiero tejer con agujas rectas a tejer con agujas circulares. Me duelen mucho las manos con las agujas circulares, entonces por eso es que lo hago con agujas rectas. Pero si alguien quiere levantar la totalidad de los puntos y tejerlo con agujas circulares, lo pueden hacer perfectamente. Es cuestión de gustos. Yo les voy a decir simplemente el número de puntos que van a levantar y no tienen ningún problema. Entonces vamos a empezar a levantar puntos aquí.
Esto es justamente donde tenemos la costura que hicimos que corresponde a la bocamanga o a la sisa. Ahí es donde vamos a empezar a levantar puntos. Vamos a utilizar la misma aguja de 4.5 milímetros que hemos utilizado para tejer las tiras. Con esa misma vamos a tejer el faldón. Entonces tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a levantar justamente aquí. Tenemos muy claramente marcadas las hileras de puntos, entonces vamos a ir levantando un punto en cada punto, válgame la redundancia. El primero ya está, entonces sujeto esta colita, me fijo muy bien de cuál es la hebra que va hacia la madeja y ahora nos vamos a ir punto por punto. Se fijan que se forman unas V's aquí, esas V's, cada una es un punto. Entonces por cada una voy a levantar un punto. Entonces meto mi aguja ahí y saco. Si me cuesta, me puedo ayudar para sacar los puntos con una aguja de gancho. Si no, pues así simplemente vamos a ir sacando, levantando puntos hasta que lleguemos a la costura central. Cuando lleguemos a la costura central tenemos 39 puntos y continuamos otros 39 puntos hasta la otra costura de la bocamanga. Entonces, vamos a continuar levantando puntos. Muy bien, ya tengo montados los 78 puntos. Yo siempre les digo cuando levantamos puntos para hacer algún tipo de borde o para una manga o un cuello, que esto no es una ciencia exacta. Pues lamento desdecirme porque aquí sí es una ciencia exacta. Sí necesitamos que sea exactamente el número de puntos que yo les indico. Vamos ahora a empezar a tejer. Esta vuelta que vamos a tejer nos toca hacerla por el lado del revés de la labor, pero nosotros vamos a tejer los puntos de derecho y los vamos a duplicar de la siguiente manera. En cada punto vamos a tejer 2 puntos. Fíjense bien. Tejo el primer punto de derecho. No saco el punto que tengo en la aguja izquierda. No lo saco de la aguja y tomo la patita de atrás del mismo punto y tejo ahí otro punto de derecho. Ya dupliqué otra vez. Tejo, no saco el punto, tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Tejo, no saco y tejo en la patita de atrás del mismo punto otro punto. Así vamos a ir duplicando todos los puntos. Vamos terminando. Y último punto, igual 2 puntos, 1 y 2. Ya está. Ahora en la aguja tenemos 156 puntos, que es múltiplo de 3. Justamente lo que necesitamos para tejer nuestra puntada de fantasía que se llama encaje en canalé. Entonces vamos ahora sí ya a empezar a ver cómo se teje esa puntada. Es muy sencilla. Fíjense bien porque es un patrón muy chiquitito que se repite constantemente. Tejo el primer punto de derecho. Después hago una lazada. La lazada es pasar la hebra de lana de atrás que la tengo para adelante, que quede por encima de la aguja. Y ahora los 2 puntos que siguen en la aguja izquierda los tejo juntos de derecho. Ya está. Ese es todo el patrón. Vuelvo a empezar. Un derecho, una lazada y 2 puntos juntos de derecho. Y otra vez, un derecho, una lazada y 2 puntos juntos de derecho. Última vez lo voy a repetir con ustedes, un punto de derecho, una lazada y 2 puntos juntos de derecho. Eso es todo. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón toda la vuelta. Y llegamos al final, derecho, lazada y termino con 2 puntos
juntos de derecho. Y ya terminamos toda la vuelta. Ahora, la vuelta por el revés de la labor se teje exactamente igual que tejimos esta. Así que vamos a empezar tejiendo un punto de derecho, una lazada y 2 puntos juntos. Ahora esos 2 puntos juntos nos toca tejer la lazada de la vuelta anterior junto con un punto. Ahí está. Tejemos y otra vez. Un derecho, una lazada y 2 puntos juntos. Y un derecho, una lazada y 2 puntos juntos. No hay pierde porque el derecho solito nos toca donde tenemos los 2 puntos juntos de la vuelta anterior. Ahí tejo mi derecho, luego una lazada y 2 puntos juntos que corresponden a la lazada y al derecho de la vuelta anterior. Entonces es súper sencilla la puntada. Nada más hay que hacerlo, obviamente, sí, con cuidado, porque si se nos zafan los puntos, nos va a costar un poquito de trabajo recuperarlos. Vamos a continuar tejiendo, repitiendo esta vuelta hasta que alcancemos el largo que cada quien le quiera dar al faldón de la blusa. En mi caso yo lo tejí de 23 centímetros, pero bueno, pues es algo que ya es al gusto de cada quien. Entonces vamos a continuar tejiendo y cuando lleguemos a esa distancia vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, ya llegué a 23 centímetros, que es el largo que yo le quiero dar al faldón de la blusa, pero recuerden que esto es algo que cada quien va a elegir el largo que quiera darle. Entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos. Sí es muy importante que cerremos todos los puntos estando o tejiendo una vuelta por el lado revés de la labor. Este es el revés, este es el derecho. Entonces vamos a empezar una vuelta por el revés de la labor y vamos a ir tejiendo y cerrando. Tejemos todos los puntos de derecho simplemente y vamos cerrando. Tejo y remato. Tejo y remato. Flojito, a la misma tensión que hemos tejido toda nuestra labor, así debemos de rematar. Y terminamos. Ya está. Ahora vamos a dejar una hebra grande. Fíjense, sí. Tenemos aquí, este es el largo que cada quien va a pegar, el largo que tenga en su faldón. Entonces, medimos 3 veces ese largo. 1, 2, 3. Y cortamos la hebra. Con eso es suficiente. Es preferible que sobre y no que falte, pero tampoco que no sobre tanto. Pasamos por aquí la hebra y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es unir cada lado de los faldones. Enhebramos la aguja lanera y vamos a hacer una costura igualita a la que hicimos en los costados de las 2 tiras que forman el canesú, es decir, vamos a ir uniendo de nudo a nudo. Entonces paso por aquí la aguja y ahora me vengo al nudito de este lado, paso la aguja y ahora al nudo de este lado. Y ahora el del lado derecho y ahora el del lado izquierdo. Es muy sencillo. Así vamos a ir haciendo toda la costura. De nudo a nudo. Ya cuando lleguemos al final, entonces jalamos para darle la tensión que le queramos dar. Entonces vamos a continuar. Y ya al llegar al final, el último nudito con el de aquí. Ahora sí, le damos
un estirón para que nos quede a una buena tensión toda la costura. Pasamos la hebra para atrás y vamos a hacer un remate. Listo. Y escondemos la hebra o la perdemos. Y simplemente ya cortamos. Hacemos la costura del otro lado y vamos a ver cómo nos quedó la blusa. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una blusa muy original, muy cómoda, muy fresca. Aprendimos a hacer dos puntos diferentes, el punto telar, que es un punto muy cerrado, y el punto de encaje en canalé para la parte del faldón, que ya como vieron es un punto muy abierto, es un encaje literalmente. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, como siempre, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos, tanto tejido a crochet como tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.